Muy buenas tardes. Vamos a orar. Señor, no podríamos abrir tu palabra y entenderla espiritualmente si no nos ayudas en esta hora por medio de tu Santo Espíritu, quien hace perfectamente bien su ministerio. Pero nosotros necesitamos ayuda porque somos tardo para oír. Necesitamos en esta hora que nos hables, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Padre, oramos que en esta hora podamos escuchar tu voz. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 1, les invito a abrir sus Biblias allí. Vamos a avanzar en la carta de Santiago que ya hemos comenzado hace 2 semanas con un pequeño paréntesis. Estuvo con nosotros nuestro hermano Marcos, ya está en Puerto Rico sirviendo al Señor allí. Se fue muy feliz de cómo le hemos recibido, cómo el Señor lo ha tratado por medio de su pueblo aquí en Argentina. Carta de Santiago. Hemos visto que esta carta está dirigida a judíos que eran parte de la iglesia en Jerusalén y por la mano soberana de Dios fueron esparcidos. La iglesia quedó minada porque gran parte de la membresía escapó por su vida fuera de Jerusalén. Y Santiago era un pastor allí en Jerusalén y tuvo una carga especial por esos hermanos que ya no estaban en Jerusalén. Bueno, Santiago quedó en Jerusalén. La historia extrabíblica nos dice que murió en Jerusalén como mártir. Él, siendo uno de los pastores, seguramente no recibió buenas noticias de cómo los hermanos estaban viviendo su fe en el exilio. Entonces escribe esta carta. Esta carta está motivada por ciertos informes negativos, por cierto, acerca de la vida de estos hermanos en el exilio. Así que tenemos una carta aquí práctica, no es profundamente teológica. Algunos sospechan que ellos ya habían recibido la teología, el hecho era que no la estaban viviendo. Así que es una carta práctica, es una carta pastoral, porque Santiago escribe seguramente como predicaba, y es una carta pastoral y es una carta directa. Yo no sé usted, pero a mí me ponen nervioso las personas que hablan en código, que uno no sabe qué es lo que le quiere decir, ¿no? Que dan vueltas. Bueno, Santiago no es de esas personas. Santiago escribió lo que tenía que decir. Es una carta maravillosa. Y hemos dejado en el versículo 5, pero hemos tocado el versículo 5 así como muy por arriba, así que vamos a continuar en el versículo 5 y vamos a avanzar con la ayuda del Señor hasta el versículo 8. ¿Está bien? Bueno, habiendo orado, vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. El título de este sermón es el siguiente: ¿a qué se debe tu doble ánimo? No estoy hablando o no estoy pensando en nadie en particular. En realidad sí, estoy pensando en mí. ¿A qué se debe tu doble ánimo? ¿Por qué hay tantas personas que son en la vida cristiana tan inconstantes? Bueno, en la porción de esta tarde nos encontraremos con la respuesta a esta pregunta. El título sale del versículo 8. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. De allí extraemos el título de este mensaje:
¿a qué se debe tu doble ánimo? ¿Bien? ¿Quién es la persona de doble ánimo? Bueno, es una persona inestable, es una persona definida como cambiante en su vida espiritual, es una persona no firme en su fe, y esto trae aparejado que no es confiable, es poco confiable. Encontramos en este párrafo la promesa de ser sabio en contraste del peligro de ser inconstante. Y estas dos actitudes se dan en medio de una situación. La música de fondo, ¿se acuerdan? La música de fondo es problemas, pruebas, sufrimiento. Entonces, siendo presionados por las pruebas, es que se manifiesta su inconstancia. Muy a menudo nos pasa a nosotros, no sabíamos que necesitábamos sabiduría hasta que pasamos por pruebas. Hasta pensábamos que éramos firmes y sabios hasta que pasamos por pruebas. Las pruebas pusieron en evidencia de que nuestros corazones estaban divididos en la lealtad a Cristo. Cuando vino una prueba a nuestras vidas, nos dimos cuenta que no éramos tan sabios ni tan espirituales. Nos sacamos una mala nota, no aprobamos. Así que hay 3 acciones que quiero compartir rápidamente con ustedes aquí. 3 acciones en contra del corazón de doble ánimo. 3 pasos, podríamos decir, para poder romper el patrón pecaminoso de alguien que tiene una vida inconstante. Así que, si usted necesita consejería en esta área, quizás sea un sermón de ese estilo, del estilo de consejería, de romper con un patrón que en un sentido nos debe llevar al hastío, de decir yo ya no quiero vivir así, ya no quiero ser un esposo así, o un padre así, o un cristiano así. Quiero realmente ser maduro. Bueno, de esto trata esta porción de Santiago y quizás toda la epístola. En primer lugar, el primer paso es reconocer la falta de sabiduría. ¿Bien? Reconocer la falta de sabiduría. Porque si alguien se considera sabio, no va a aprender nada. Entonces, el primer paso tiene que ver con la humildad de reconocer que no nos ha ido bien bajo presión, bajo pruebas. Ha quedado de manifiesto que no soy tan sabio. Entonces, en primer lugar, reconocer la falta de sabiduría. En segundo lugar, Santiago dice que deberíamos humildemente pedir sabiduría a Dios. ¿Me sigue? En segundo lugar, entonces, pedir sabiduría a Dios. Y en tercer lugar, pedir sabiduría a Dios, pero sin dudar. Sin dudar. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, la expresión que usa Santiago aquí, la expresión en el original, se trata de algo que es un hecho. Era un hecho que ellos estaban faltos de sabiduría. Y para aclarar la expresión, habían personas aquí que no estaban respondiendo a las pruebas como creyentes. O sea, Santiago habla de una sabiduría básica, no está hablando de una profunda sabiduría, no está hablando de la sabiduría básica que manifiesta un creyente bajo las pruebas. Bueno, no estaban reaccionando o respondiendo bien bajo dificultades. El verbo está en tiempo presente, implica que de forma constante
Eso es lo que significa. Estaban mostrando una ausencia de sabiduría en cómo ellos estaban actuando bajo las pruebas. Casi era un estilo de vida fallar, fallar, fallar y fallar bajo pruebas. Sería algo así, para hacerlo práctico. Si alguno de ustedes se halla en forma continua fallando sin sabiduría bajo las pruebas, y continúa nuestro pasaje de hoy. Esta expresión falto de podría ser explicado como alguien que está en quiebra, que no tiene fondos, que está en rojo, que su chequera no sirve, es papel. Es como llegar a un supermercado, llenar el canasto, esa experiencia antigua. Llenar el canasto y a la hora de pagar en la caja no hay dinero. No hay dinero en la billetera, no hay fondos en ninguna de las tarjetas. Entonces, esa es la idea. No hay. Y Santiago dice, tenés que llegar a esa conclusión, que si te ha pasado en la mayoría de las oportunidades que no has respondido como un cristiano bajo las pruebas, de forma constante, es porque estás en quiebra, estás en rojo, hay un problema, hay una alarma que está sonando, que te debería traer humildad a tu corazón para reconocer. Y esa es la idea del versículo 5, hermanos. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. El concepto de sabiduría que plantea Santiago tiene un marco judío. Recuerden que estos hermanos se habían convertido a Cristo del judaísmo, por lo tanto nos colocamos en sus zapatos, en sus oídos, en sus ojos para entender qué ellos entendían con estas palabras de necesitado de sabiduría. Y obviamente ellos eran lectores originales, no solo de la carta de Santiago, sino de la ley de Moisés. Por lo tanto, recuerden que no había Nuevo Testamento. Esta es la primera carta del Nuevo Testamento. Santiago inaugura el Nuevo Testamento, es la carta pionera. Por lo tanto, la sabiduría a la cual Santiago se refiere venía del Antiguo Testamento. Y la sabiduría verdadera para un judío converso venía de Dios. No podía venir ni de los griegos, no venía de Platón, ni de Aristóteles, ni de ningún filósofo. Y menos aún del propio corazón. Job 12:13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Espero que sea nuestra convicción. La realidad es que nosotros, bajo presión, manifestamos una dualidad porque intelectualmente sabemos que necesitamos la sabiduría de Dios dirigiendo nuestras vidas, pero nosotros nos apoyamos en nuestro propio corazón, en nuestra propia prudencia. Y todos sabemos, o creo que la mayoría sabemos lo que la Biblia dice acerca de confiar en el propio corazón, de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Daniel 2:20 dice, bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Así que Dios es infinitamente sabio, y lamentablemente los creyentes no acudimos a Él. Es como tener un padre infinitamente rico y no acudir a Él. Y Él, observen, ha prometido darnos sabiduría. No es que vamos como
Nosotros tenemos la expresión como caraduras a pedir plata. Dios, venimos a pedir sabiduría. No, Dios prometió sabiduría a su pueblo. Cuando Dios le preguntó a el rey Salomón, el joven rey Salomón, que necesitaba que pida lo que quiera. ¿Se imaginan eso? Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría. ¿Y qué opinó Dios de su petición? Le agradó muchísimo a Dios que pidiera eso, porque eso hablaba bien de Salomón. Salomón estaba reconociendo que era joven y necesitado de Dios y de su sabiduría para gobernar a esta nación mesiánica. Entonces, le pareció a Dios una petición acertada. De la misma forma, cuando hoy en día los creyentes actúan de la misma manera que Salomón, pidiendo sabiduría, Dios es honrado. A Dios le encanta dar sabiduría, porque Él es el dueño, tiene el monopolio de la sabiduría. La sabiduría de Dios, técnicamente, es definida así. Es la capacidad de ejercer buen juicio y discernimiento. Es la capacidad de ejercer buen juicio y discernimiento, pero bajo situaciones específicas. Basado en esta definición, es lo que estos hermanos, y probablemente nos pasa a nosotros, necesitaban pedir la capacidad de ejercer buen juicio y discernimiento. Eso es lo que necesitamos hoy. Alguien dijo lo siguiente: necesitamos sabiduría mucho más que el conocimiento. El conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría es saber cómo usarla. ¿Se dan cuenta? La clase de sabiduría que está hablando Santiago aquí no es conocimiento, sino es el buen ejercicio de ese conocimiento, de cómo se inyecta bajo ciertas circunstancias y cómo podemos actuar conforme a la palabra de Dios. Algunos estudiosos piensan que la sabiduría es el tema dominante en esta carta. Es el gran tema de toda la carta de Santiago, la sabiduría. Y es para pensarlo. Dice Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si nosotros los cristianos, teniendo en Cristo toda la fuente inagotable de sabiduría de Dios por medio de Cristo, actuamos sin sabiduría, indudablemente entendemos por qué Santiago escribe esta epístola preocupado por los creyentes. Teniendo la fuente inagotable de la sabiduría de Dios en Cristo, ¿no actuamos con sabiduría? Bueno, no hay sabiduría más allá de Cristo. El asunto aquí es que estaban manifestando una falta continua, permanente de sabiduría. Alguien que no puede responder nunca, piensen en esto, alguien que no puede responder como un creyente, nunca, lo más probable es que no sea creyente. Y vamos a avanzar por medio de esta epístola y vamos a llegar en ciertas partes de la epístola que parecería que el escritor está concluyendo de que dentro de esta familia de gente exiliada habían personas que no eran nacidas de nuevo. Por ejemplo, simplemente para ilustrar, pero vamos a llegar allí, capítulo 3, versículo 15, observen. Santiago dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino terrenal, animal y diabólica. Yo les dije, Santiago no andaba con muchas vueltas, ¿no? Santiago dice, ustedes no solo no están manifestando la sabiduría de Dios, sino que están manifestando un estilo de sabiduría que es todo lo contrario. Si este es el caso, tal persona debería creer en Cristo, recibir su perdón, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y creo que hay un propósito evangelístico implícito y explícito en esta epístola, de personas que son cristianas nominales, que están en la iglesia pero que no han nacido de nuevo y por lo tanto en la carretera de la vida derrapan. La conclusión que podríamos llegar es que bajo una autoexaminación humilde podrían autodefinirse como no solo necesitados de sabiduría, sino necesitados de Cristo, quien es la fuente de toda sabiduría. Pablo observó en ciertas personas de la iglesia a los corintios lo mismo. Por ejemplo, dice en 2 Corintios 13:5, Pablo dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, Pablo no se escandalizaba y no descartaba la idea de que había personas que no eran cristianas dentro de la congregación en Corinto. Y a propósito, en esta noche podemos tener personas aquí presentes que están en esa situación. Y tampoco nos escandalizamos porque todos nosotros estábamos en algún momento del otro lado. La Biblia dice, es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, todos los que somos hoy cristianos pasamos por esa experiencia de nacer de nuevo en Cristo y conocemos qué es la vida del otro lado. Y sabemos que es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo. Si hay personas que han llegado a la conclusión que en continuo fracaso moral, espiritual, de actitudes, de hechos, bajo presión, en tranquilidad, no pueden actuar como cristianos, yo creo que es una buena oportunidad para examinarse humildemente y hablar con Dios y decirle a Dios, Dios, ¿tú me has salvado? Yo te estoy honrando en este mundo, porque la Biblia dice que tú salvas para glorificar a Cristo. Que cuando Dios toma a una persona, la hace una nueva criatura, de tal forma que el cambio llama la atención a Cristo. Dios, si yo no estoy mostrando a Cristo absolutamente en nada, tienes que revelarme si yo realmente soy un cristiano. Y quiero decirte en esta tarde que creas en Cristo. Que creas en Cristo. En estos días, hablando con una persona atormentada por las dudas. Me di cuenta que esta persona estaba atormentada por las dudas si era o no era cristiana, porque estaba centrada en ella misma, en sí misma, en el pasado, en sus fracasos, en sus culpas. Entonces, fuimos por un momento al corazón del Evangelio y nos quedamos repasando una y otra vez el tesoro del Evangelio. ¿Y cuál es ese tesoro del Evangelio? Por favor, esto es música para el alma. Escuche bien esto.
Este es el corazón mismo del Evangelio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchó eso? Cristo murió por nosotros. Una persona no puede entender el Evangelio si está centrada en sí misma, porque no puede contemplar la belleza del Calvario, no puede conectar sus pecados con la cruz y por lo tanto su egoísmo parecería humildad plena, pero es egoísmo. Nuestro reconocimiento del egoísmo nos debe conducir al Calvario. Y escuchar a Pablo hacernos esta referencia del Calvario, casi como Pablo colocándose al lado nuestro y abrazándonos para decirnos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ese es el corazón del Evangelio. Es más que eso. La Biblia dice que Cristo resucitó de los muertos. Y la Biblia dice que vengas a Él en arrepentimiento, en fe. Pero el centro, el epicentro mismo del mensaje es que Cristo murió por nosotros. Entonces, en primer lugar, es reconocer la falta de sabiduría. En segundo lugar, es pedir sabiduría a Dios. Versículo 5 dice, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. No al pastor o a un gurú, a Dios mismo. Tenemos acceso a Dios mismo. Claro, nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar esta verdad, pero piense en la Edad Media, cuando la sociedad, Europa mismo, el mundo entonces conocido, no sabían que no se puede acceder directamente a Dios por medio de Cristo, donde se necesita todo un complejo sistema sacerdotal que involucra muchas cosas, pero principalmente dinero. Aquí dice, pida a Dios. Imaginen este cuadro para entender esta promesa. Un joven estudiante tiene que preparar un examen de física y le recomiendan un profesor de renombre, muy eficiente, que hace muy bien ese trabajo de preparar a los alumnos para sus exámenes. Bueno, una excelente persona, muy conocida. Entonces le llama por teléfono y le cuenta la situación, la fecha y la materia que tiene que rendir. El profesor responde así: claro, estoy súper emocionado de poder ayudarte. Suena buenísimo. Tengo todos los horarios disponibles para prepararte. El joven dice, ¿pero cómo haríamos? ¿Dónde tengo que ir? Del otro lado se escucha, despreocúpate. Yo voy a tu casa. Dame tu dirección. Eso suena demasiado generoso. Es para sospechar. Pero, ¿cuánto me va a costar? Dice el alumno. Ustedes saben, un alumno. Si a un alumno usted lo da vuelta, hacia así no va a caer ni moneda, ¿no? Dice, ¿cuánto me va a costar? Y se escucha, yo no te cobro nada. No te cobraré nada. Y añade, gracias por darme esta posibilidad de ayudarte. Estoy feliz de prepararte para que rindas un buen examen.
¿Se imaginan una respuesta así de afable? Bueno, vamos a nuestro versículo, porque es la esencia de esta promesa, es la característica, versículo 5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche les será dada. La oferta de sabiduría es generosa, porque Dios es generoso, es un Dios de toda gracia, y no es para algunos creyentes, es para ¿quiénes? Para todos, dice. Todos los creyentes tienen acceso a Dios, a la sabiduría de Dios, de forma inagotable. Pero hay una letra chica de esta promesa. La gravedad de no pasar con sabiduría las pruebas. Porque si tenemos esta sabiduría, este recurso a nuestra disposición, esto nos hace sumamente ¿qué? Responsables. Por favor, subraye en esta promesa la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la gracia de Dios, sin reproche. Cuando le pedimos sabiduría a Dios, Él no se enoja, no nos reprende, no nos dice, pero ya estoy cansado de darte sabiduría. La última vez fallaste. Dios no haría algo así con nosotros. Nosotros sí actuamos así. Pero Dios no. Dios jamás nos va a desanimar, porque dejaríamos de orar. Esta es una promesa que nos estimula a orar una y otra vez. Dios es la única persona infinitamente en gracia y misericordia que nos recibe todo el tiempo. Que jamás vamos a molestarle a Dios. En Proverbios dice que si vas muy seguido a la casa de tu vecino, ¿qué va a pasar? Se va a hastiar, te va a aborrecer. Bueno, con Dios no sucede eso. Menos mal. Dios nos ama. Y lo más sorprendente, que nos ama y nos conoce. Eso es sorprendente. Por esa razón nos anima Santiago a pedirle, dice, pídale a Dios. Y lo que entendemos al leer la carta de Santiago es que Santiago dice, ¿saben qué funciona? Indudablemente cuando lees la carta de Santiago decís, sí, funciona. Porque este hombre es un hombre sabio. Un sabio nos está diciendo, pídanle a Dios sabiduría, funciona. Se asume que venimos a Él pidiéndole sabiduría porque hemos reconocido que necesitamos sabiduría. Y nos hemos dado cuenta que nuestra poca sabiduría apunta a nuestra falta de dependencia de Dios, de nuestra poca espiritualidad, de nuestra superficialidad. Dice el versículo 5, y le será dada, indica que esto no falla, como dice Mateo 7:8, porque todo aquel que pide, recibe, no falla. Y esto nos lleva al último punto. Dijimos, en primer lugar, reconocer nuestra falta de sabiduría es el camino de la humildad. Pedir sabiduría a Dios, que es un grado más profundo de humildad, es un paso en el camino de la sabiduría, pero hay un paso más. Como podríamos decir, para cerrar la operación, para que el patrón de la inconstancia se rompa finalmente en mi vida y yo comience a crecer. Y ese paso es, versículo 6, pedir con fe, sin dudar. Dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Qué pasaje, ¿no? En realidad voy a intentar resumir en pocos minutos, porque hay todo un sermón aquí,
pero no lo puedo desconectar de los primeros 2 puntos. Pero básicamente, pedir con fe, sin dudar, es un requisito fundamental para recibir la sabiduría prometida aquí. ¿Bien? Cuando pedimos a Dios esta sabiduría es porque hay, y escuche esto, hay una resolución. Hay una resolución de entrar en el camino de la sabiduría para no volver nunca más atrás. No es alguien que va a probar a ver, no. La idea aquí es alguien que ha resuelto que va a quemar las naves, porque no hay vuelta atrás. Este es el camino que yo quiero tomar. Es la oración de alguien que ha resuelto seguir a Dios. Como dice el Salmo 86:11, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Santiago asume que había personas que no estaban decididas por este camino de la sabiduría. Básicamente, lo que implica es gente que no había decidido tomar su cruz y seguir a Cristo. Versículo 7, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nosotros diríamos que tal persona ni sueñe que Dios va a responder. Ni lo sueñe. ¿Y por qué? Bueno, una traducción lo dice así. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es más que un pensamiento, es una condición. No pienses que tu vida va a cambiar si tu corazón no está en integridad con la resolución de hacer lo que Dios quiere. Y la condición es, pida con fe. Y aquí nos encontramos con una de las grandes palabras evangélicas y teológicas, pero la fe tiene varios usos, entonces, ¿cómo sabemos qué significa aquí? Bueno, según el contexto, fe significa una voluntad rendida, una consagración sumisa a Dios. Ese es el contexto de la palabra fe aquí. Es una profesión de fe auténtica. Es una profesión de fe auténticamente cristiana. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo Santiago es que el que duda, porque no está decidido, realmente no va a recibir nada. La duda entonces es lo contrario de lo que dice el versículo 6. No es la falta de fe, sino la falta de compromiso. ¿Pueden ver hacia dónde se dirige esta exhortación? El contraste es con alguien que no está rendido a Dios, que quiere vivir su propia vida, su propia sabiduría, pero su corazón está dividido porque tiene suficiente comprensión para saber que necesita a Dios. Así que es una persona que quiere, por un lado, la bendición y la ayuda de Dios, pero quiere hacer su propio camino. Esto es un caso muy común de muchas personas que nunca llegan a la salvación porque se encuentran día tras día con esa lucha. Quieren la ayuda de Dios, quieren la bendición de Dios, quieren el gozo de Dios, quieren la paz de Dios, pero quieren hacer su propio camino. Y su corazón está como dividido en dos. Y dice, el hombre de doble ánimo es un corazón con una lealtad dividida. Leal a Dios, entre comillas, pero más leal a su propia sabiduría. En cambio, alguien que ha resuelto su compromiso es como el salmista. Señor, enséñame tu camino, andaré en tu verdad,
unifica mi corazón para que tema tu nombre. El título de este mensaje es ¿a qué se debe tu doble ánimo? Y aquí encontramos la respuesta. Versículo 6. Es una persona que no ha tomado una decisión radical por Dios. Confía en su propio corazón. No es alguien movido por su confianza en Dios, sino por vientos de circunstancias. Dice ahí en el versículo 6, es semejante a la ola del mar. Altos y bajos, altos y bajos. Nunca alcanza una estabilidad, una firmeza, ¿no? Es una inconstancia. Y es la señal, esa ilustración de la ola, es una señal externa de un problema interno. Y ese problema interno es inmadurez y podría llegar a ser la falta del Espíritu de Dios en su alma. Alguien puede pensar que esta actitud hacia Dios no afecta mucho. Hay personas que minimizan esta situación y dicen, no es tan grave, algún día se resolverá, como que ese asunto de un corazón dividido se resuelve en el camino. No, es un tema para tratarlo, hace metástasis. Alguien puede decir, puede traerme alguna complicación, pero en el ámbito eclesiástico, en la iglesia, en el ministerio, en las relaciones con gente de la iglesia, pero no es lo que dice el versículo. El versículo 8 dice que esta persona es inestable en todos sus caminos. Esta falta de confianza en Dios hace que todas las áreas de tu vida, absolutamente toda tu vida, tenga problemas. Erwin Lutzer, el doctor Erwin Lutzer dice así: si cerramos una habitación de nuestras vidas a Dios, la oscuridad vendrá sobre toda la casa. Sobre toda la casa. En el capítulo 4, versículo 8, el escritor vuelve al tema y dice, vosotros los de doble ánimo, casi como identificando a su auditorio. ¿Y qué más dice? Purificad vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Es un problema del corazón. Es un problema del corazón que complica todas las actividades de la vida. Y el origen es un problema de corazón con Dios, una sumisión dividida. Entonces, solamente para resumir, ¿cómo salgo, pastor, hermano? Pregunta a alguien que humildemente reconoce su situación. Bueno, lo que hemos visto. En primer lugar, reconocer honestamente, humildemente tu situación. Y decirle a Dios, Dios, probablemente ni sea cristiano. No lo sé. O quizás sí, pero Señor, tengo que tomar decisiones radicales, urgentes. En segundo lugar, pedirle a Dios humildemente, a Dios, es decir, una audiencia con Dios honesta, sincera, y le decís a Dios, Dios, quiero que tú me cambies, que purifiques mi corazón. Y en tercer lugar, pedir con fe. Es decir, esa oración debe ser hecha con una resolución de seguir a Cristo. Y no necesariamente tiene que ser una manifestación externa. Hay iglesias que tienen un momento en la reunión donde si hay personas así, que hoy resuelven seguir a Cristo, póngase de pie, venga aquí adelante, y puede haber una manipulación emocional, lo cual no vamos a hacerlo ahora. Pero es un momento sumamente delicado.
que vamos ahora, en este momento, a tomar 1 o 2 minutos y vamos a orar en privado. Voy a pedirle a los músicos y a Pablo si se pueden acercar. Vamos a cantar una última canción. Pero antes de cantar, vamos a tomar 2 o 3 minutos en ese silencio de reflexión y de adoración, donde casi la palabra de Dios debe penetrar, donde todavía no penetró, para que haya una decisión. Y quizás hay personas en esta noche que deban tomar una decisión. Quiero a Cristo, ya no quiero vivir más así. Hágalo. En el nombre de Cristo le pido, hágalo esta noche. Muy bien. Músicos, que pasen, vamos a orar mientras ellos pasan y nos preparamos para cantar la última canción. Padre, te damos gracias por la libertad que tenemos para reunirnos en el día del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que hemos cantado. Gracias por este tiempo de oración y comunión entre hermanos. Gracias sobre todas las cosas por tu Hijo amado, por el Evangelio que ha transformado nuestras vidas. Señor, oramos una vez más por nuestro país tan necesitado, sobre todo el Evangelio, Señor, y de toda clase de sabiduría en todos los ámbitos del poder. Tengas misericordia de este pueblo, de esta nación tan oscura, tan dañada por el pecado. Pedimos, Señor, por un movimiento en tu gracia de hombres de Dios que se levanten de tu pueblo y planten iglesias que prediquen tu palabra. Señor, oramos por las decisiones que debemos tomar en base a tu palabra, oída hoy, Señor. Por los que están luchando, pedimos que tú los asistas. Por los que han decidido hoy y no lo sabemos, pero tú sí, que tú, Señor, te glorifiques en sus vidas. Padre, gracias por esta casa que se ha abierto y nos han compartido este espacio para adorarte. Señor, bendice a esta congregación que se congrega aquí, que tú les bendigas, les des sabiduría, guíe sus pasos. Señor, damos gracias por su generosidad, su confianza. Creemos que tú has inclinado sus corazones hacia nosotros. Señor, de ahora en más pedimos sabiduría de ambos lados para esta comunión en el Evangelio. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.